maravilloso poder adorarle y estar en este lugar para recibir del Señor lo necesario para crecer y desarrollarnos en el ámbito espiritual. Maravilloso. Queremos saludar a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Les bendecimos en esta hora. Desde Venezuela nos está mirando nuestro hermano Gabriel Pérez. Muchas bendiciones a su vida, de Casa Servi, Venezuela. Todos los que están allá, muchas bendiciones para su vida. Los que nos ven desde Estados Unidos, los que nos ven desde acá, especialmente desde México, sean bendecidos. Nuestro gran amigo y hermano, el pastor Pablo y su amada esposa Olivama, muchas bendiciones también para sus vidas. Nos gozamos en el Señor tener amigos como ellos, que siempre han estado allí pendientes de nuestras transmisiones. Su servicio es en la tarde, por eso nos soportan en la mañana cada uno de ellos. Así que nos gozamos en el Señor por tenerlos en medio de nuestras transmisiones también. Y bueno, todos aquellos que nos miran por las redes sociales, discúlpenme si no les menciono personalmente, pero creemos que ustedes son de bendición para nosotros y nos gozamos por todas las cosas que Dios hace y que Dios permite. Creo que una de las cosas particulares del desarrollo y del crecimiento en el Señor es poder corregir los errores y algunas conductas que quizás teníamos anteriormente y que hoy entendemos que ya no son las conductas ni las actitudes adecuadas conforme a las Escrituras. Particularmente creí a la edad de 14 años y desde los 14 años comencé a recibir enseñanzas de todo tipo. Y cada una de las enseñanzas que recibí en el tiempo, recibí en aquellos momentos, me ayudaron. Fue un grado de revelación que me llevó a una posición o que me llevó a una estatura, a una medida, pero fue específica para ese tiempo. Luego comencé a desarrollarme en el Señor, en el ministerio y en el llamado que Dios tenía para mi vida y fui entendiendo otras cosas mucho más, quizás podríamos mencionarla de esta manera, más profunda en cuanto al ámbito de las Escrituras. Entonces me tocó romper con estructuras de pensamiento que venía arrastrando y comenzar a adoptar estructuras de pensamiento que el Señor me estaba enseñando. Y así progresivamente comencé a experimentar situaciones, comencé a experimentar enseñanzas, comencé a experimentar la realidad escritural, comencé a progresar en el Evangelio. De manera que hoy podríamos decir que lo aprendido en un tiempo simplemente nos sirvió como plataforma para llegar a un momento específico de parte de Dios para mi vida en lo particular. Ahora, cuando lo llevamos esto al ámbito general, todos nosotros, y siempre lo he dicho, somos el reflejo de lo que sucedió en nuestro pasado. Todo lo que nos pasó en el tiempo pasado, valga la redundancia, han hecho lo que hoy somos. Muchas personas son amargadas porque su mamá le dio teta de limón. Y hoy en día lo vemos con la cara así bien serias, amargados. El pasado nos produjo lo que hoy somos. El pasado produjo lo que hoy expresamos y lo que hoy tenemos. Ahora, mucha gente es feliz, tiene un rostro muy alegre, un rostro muy dinámico. Y bueno, usted puede pensar con qué fue alimentado. Entonces, podríamos nosotros decir que la causa de lo que hoy soy y lo que hoy tengo es simplemente producto de lo que me pasó hace muchos años atrás. Decía en una de las predicaciones anteriores referente a los pastores que mucha gente tiene fobia pastoral. Por ahí en Facebook está un meme, algo muy cómico sobre la canción de Marino, que Marino canta la canción de la Gran Tribulación. No sé si cuántos de ustedes han escuchado la canción de la Gran Tribulación. Sí. Entonces muchos tienen marinofobia, nada más cuando escuchan la canción de ¡ay, Dios mío! Ya nos estremecemos. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron fue más que amor, terror, buscar a Dios por el terror, por el miedo. Y he escuchado tantas predicaciones
que hablan del infierno más que del amor. O sea, en el trayecto del ministerio he escuchado pastores, y válgame la redundancia en este asunto, porque somos los que más hemos cometido errores en este ámbito. Yo no puedo escudar algo ni tapar el sol con un dedo. Los que más hemos cometido errores hemos sido los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas, que se han determinado a dar una palabra y en ocasiones dicha palabra no había sido direccionada por Dios, y lo que se produjo dentro de la iglesia fue terror, fue miedo, fue pavor y no amor. Yo no puedo seguir a Dios por el miedo a irme al infierno. Yo tengo que seguir al Señor por el amor que le tengo a Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, maravilloso sacrificio que me libró a mí de poder pasar por dicho sacrificio. Lo que yo merecía, la culpabilidad que yo tenía, Él la pagó, Él me libró. Ahora yo no le amo a Él porque yo fui librado de la condenación del infierno. Yo le amo a Él porque Él pagó todo por mí en la cruz del Calvario y me hizo libre en el ámbito espiritual. Entonces, todo ese conglomerado, todo ese conjunto de ideología que se nos introdujo hizo que nosotros pudiéramos tener conductas y pensamientos basados en lo que vivimos, basados en lo que nos predicaron, basados en lo que nos enseñaron. Una de las predicaciones más comunes, y lo hablo en el término personal, lo hablo como evangelista el día de hoy, una de mis predicaciones más comunes era del infierno. Hablaba del infierno, hablaba del tártaro, hablaba del lugar de tormento, hablaba del Seol, hablaba de todo lo referente al infierno para concientizar a la gente que buscara a Dios. Porque esas eran mis predicaciones como evangelista. Pero luego el Señor revela a mi vida que hay algo mayor que el infierno y en la cruz. Entonces entiendo que no se busca a Dios por ese ámbito, sino que se busca a Dios por el ámbito del amor. Pero hoy, por supuesto, vengo a traerle algo referente a todo aquello que se nos ha enseñado y necesitamos romper. Una de mis predicaciones favoritas, entre comillas, en el tiempo en el que viví como predicador en Venezuela, como evangelista, fue el libro de Lucas capítulo 12, versículo 18. Y hoy, desde el martes, retomando ese versículo, el Señor comenzó a tratar muchas cosas diferentes acerca de lo que significa realmente el verso. Mire cómo dice la palabra. Lucas 12, 18 dice: y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted se podrá imaginar las cantidades de cosas que pueden salir de un versículo que en muchas ocasiones se malinterpreta y se dice, porque aquí no habla del infierno, que en ningún momento habla del infierno, pero se puede transformar a ese asunto. Aquí le dice: hoy vienen a pedir tu alma, y qué de lo que has provisto. Aquí se está hablando de una persona que tiene su corazón establecido solo en riquezas. Y escuche, porque muchas veces en la malinterpretación de este asunto se condenó, se juzgó y se satanizó a todo aquel que tenía mucho dinero, a todo aquel que poseía una posición, válgame la redundancia, posición económica elevada. Se le decía: se lo va a llevar el diablo, los ricos no entran al cielo, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y eran frases tan célebres en nuestro ambiente que condenábamos fácilmente a cualquier persona que se dedicara a hacer dinero.
o cualquier persona que tuviera una aspiración de poseer dinero. Y aquí el Señor no está condenando ni la riqueza ni a aquel que tenga aspiraciones de hacer dinero, en ninguna manera. E incluso cuando hablamos de que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, no está hablando de imposibilidad, está hablando de dificultad. La dificultad está basada en dónde está el corazón. ¿Qué corazón tiene la persona? Basada en las riquezas que posee, en las riquezas y en los tesoros que tiene. Porque cada uno dice en las mismas escrituras que donde está el tesoro, allí estará su corazón. Donde esté el tesoro, ahí va a estar el corazón. Y cuando el Señor habla en estos versículos, tanto en el del camello y el ojo de la aguja, como en el versículo de necio, hoy vienen a pedir tu alma y quede lo que has provisto, está hablando de la dificultad que hay en la vida de un creyente cuando su afán, cuando su corazón, cuando su deseo está basado en algo diferente a Dios. Escuche esto. Muchas veces ponemos a objetos, cosas o personas antes que a Dios. Y es allí donde nuestro corazón se establece. Cuando yo establezco mi corazón en el vehículo que traigo y pongo toda mi atención en el vehículo que traigo y prefiero limpiar, lavar y tener mi vehículo impecable antes de venir a orar o hacer cualquier servicio para Dios, es allí donde entro yo, que mi corazón está establecido en algo material. Mi importancia, mi prioridad está basada en algo material. Ahora, dentro de todos esos ámbitos materiales, económicos, financieros, surgieron en mi tiempo, porque de un extremo nos fuimos al otro, del extremo de el que tiene muchas riquezas y muchos tesoros, hay que satanizarlo, el diablo se lo va a llevar. Pero entramos al otro extremo, que aquel que no era próspero, aquel que no tenía dinero, aquel que no tenía una posición económica, Dios no estaba con él. Entonces surgieron algunos conceptos como pacta para que Dios te bendiga. No sé si usted llegó a escuchar ese asunto, pero en muchas ocasiones se llegó a pensar o se llegó a decir que necesitábamos pactar para que Dios pudiera bendecirnos. Y es allí donde nos vamos lejos del alcance escritural. ¿Cuántas veces no escuché de que una persona andaba mal simplemente porque no tenía recursos económicos? Ahora, cuando hablamos de los pactos, y lo he dicho en otras ocasiones, no en vivo ni en público, sino en el ámbito de la iglesia personal, acá Casa Servi, en el ámbito de los pactos, nunca el hombre podrá pactar con Dios. Siempre un pacto será del mayor al menor, de alguien grande hacia alguien chico. Y nunca nosotros podemos ser mayor que Dios. Nunca podemos tener la estatura o el tamaño mayor que la del Espíritu Santo. Por lo tanto, jamás podremos pactar con Dios. Ahora, ¿cuántas veces no ha escuchado usted en los asuntos de los pactos en el que usted tiene que dar una ofrenda? Pacte con Dios por esto, pacte con Dios por aquello. Cuando vivimos realmente en el consumado es. Cuando yo le digo que vivimos en el consumado es que ya Dios, con el único y suficiente pacto, con el único y suficiente sacrificio, dio un pago en totalidad para que nosotros no tuviéramos que pagar nada. Pero entonces los conceptos humanos dicen, para que salgas de la miseria, pacta con Dios. Para que consigas un trabajo, pacta con Dios. Oye, a mí me encantaría humanamente manipular, ojo con esto, manipular para hacerme rico, hablando humanamente. Pero yo no estoy aquí para hablarle en los términos carnales y humanos. Estoy aquí, aunque no le agraden a los pastores ni a los predicadores, para hablarle una verdad. Para hablarle un concepto basado en lo que las Escrituras realmente nos enseñan. El pacto que se estableció
en este tiempo es el pacto de la gracia y no existe ningún otro pacto. Otro de los conceptos que se levantó después de satanizar y condenar al rico, se vinieron conceptos extremistas como sella la palabra. Yo sé que muchos quizás que me conocen como predicador y que son pastores, amigos, que practican tal cosa, tal vez me dejen de invitar. Pero no importa. La intención es que usted aprenda la realidad escritural y no la conveniencia ministerial. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien corriendo al altar con un billete y que para sellar una palabra? Usted no necesita sellar palabras con dinero. Si Dios le da una palabra, guárdela en su corazón, manténgala en su pensamiento, es suya. Dios no necesita el dinero para que la palabra se haga vida en su vida. Dios lo único que necesita es que usted crea a la palabra que Dios le está entregando. Solamente con creer a la palabra basta y sobra. No necesito dar dinero para que yo selle la palabra. Si queremos estar bien fundamentados en el nuevo pacto, necesitamos romper con estructuras que no convienen al pacto en el que vivimos. Porque si yo predico y digo que vivimos en el consumado es, ¿por qué tengo yo que pactar o que sellar una palabra con dinero? Y quizás muchos van a ir comprendiendo el por qué casa Servi no hay una. Porque vivimos en el consumado es. Lo vivió Cristo, lo sufrió Cristo, lo padeció Cristo, lo cumplió Cristo. Para que no lo cumplas, para que no lo vivas, para que no lo pases. Y aquí donde mucha gente dice, pastor, pero es que dice este género no sale si no es con ayuno y oración. Es la palabra que más toman para poder debatir sobre este asunto. Y el día que usted entienda que esa palabra no existe en la Biblia, podrá debatir bien. Que esa palabra no existe en los originales bíblicos, usted podrá debatir bien. Este género no sale ni con ayuno ni oración, no está en los originales. Y yo sé que es una vaca sagrada para muchos. Así como estoy matando vacas sagradas para los que les conviene pedir dinero, tengo que matar vacas sagradas para los que estamos quizás, vuelvo y se lo repito, viciados con una conducta pasada que nos enseñaron, nos los promovieron, nos los enseñaron desde niños, y cuando llegamos a una etapa de madurez comenzamos a entender la verdad presente en cuanto al nuevo pacto. Yo no puedo vivir un pacto caducado, y se lo dije la semana pasada, que cuando viene el nuevo pacto, el viejo pasa a caducar y luego a morir. Por lo tanto, el nuevo pacto, lo que trae el nuevo pacto, tengo que aprenderlo, tengo que conocerlo, tengo que introducirme. No puedo vivir entre los dos pactos, no puedo mezclar los dos pactos, no puedo hacer una combinación, porque de un híbrido solo produce esterilidad. El híbrido lo único que produce es esterilidad. Y cuando yo mezclo los dos pactos, yo hago al pacto estéril. No se reproduce. Y el nuevo pacto es biótico, es reproductible. Se reproduce a millón, hermano. Entonces necesitamos observar desde nuestros pasados o de nuestras enseñanzas pasadas qué es lo que se nos ha venido trayendo y arrastrando hasta el día de hoy. De manera que las exageraciones, tanto como condenación o como tener mucho dinero, es estar bien con Dios, tenemos que romperla. Porque cuando leemos las Escrituras, e incluso el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corintios, les dice puntualmente en el capítulo 3, y se lo voy a leer para que lo entendamos. Miren, dice, si yo hablase lenguas humanas, porque hay gente que habla lenguas, estoy hablando lenguas en el espíritu, y comienzan, ay, burra mansa no lanza para Rambo saca la basura.
Esas son lenguas carnales, lógico. Pero hay gente que habla lenguas espirituales. Hay gente que usted la ve en la iglesia hablando en lengua, saltando y danzando. Y es bueno, complace escuchar a los hermanos hablar en lenguas. Pero dice, si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que se puede hablar en lengua, se puede tener una manifestación del Espíritu sin amor. O sea que se puede ser rico e irse al infierno, y se puede ser pobre e irse al infierno. ¿Me explico? Se puede ser rico y estar lejos de Dios, se puede ser pobre y estar lejos de Dios. Ninguna de las dos condiciones produce en mi vida espiritualidad. Ninguna. Tener mucho o no tener nada no produce espiritualidad. Sigue el apóstol diciendo, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué terrible este asunto, porque habla de profecía, habla de ciencia, habla de fe, habla de los dones de poder de la iglesia, los dones de autoridad de la iglesia, dones que no cualquiera posee. Si le dijera a este monte, pásate de aquí allá, pero no tengo amor, nada soy. Si eres el profeta de la iglesia, te levantas en lenguas y levantas una palabra de ciencia y no tienes amor, nada eres. O sea que eso no garantiza tu espiritualidad. Recuerde que don es algo que se le regaló. Y si se te regaló, Dios no te lo va a quitar, es tuyo. Hablemos de un don que usted tiene, portándose mal y portándose bien. Un don que usted tiene, portándose como se porte y nunca lo va a perder. Hacer comida muy rica. Sí, buena sazón. Es un ejemplo. Nos queremos ir de lo más mínimo, de lo más bajo. Tener una habilidad especial para coser, una habilidad especial para tejer, una habilidad especial para cocinar, una habilidad especial para hablar, una habilidad especial para convencer, una habilidad especial para tratar problemas internos de una persona, consejería. Cualquiera de esas cosas son dones dados a los hombres, regalos de Dios dados a los hombres. Que te porte bien o te porte mal, Dios te lo regaló, no te lo va a quitar. Por eso el apóstol dice, si hablas lenguas humanas angélicas, si te levantas en profecías, si hablas ciencias y tienes tanta fe que los montes se trasladan de un lado a otro y no tienes amor, no eres nada, no eres nadie. Entonces basa el fundamento en que para yo poder ser algo ante el Señor o tener algo ante Dios, lo principal es tener amor. Lo primordial es tener amor. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué le dijo Jesús al rico? Cuando el rico se acercó a él y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Porque yo me imagino a aquel hombre un poco altanero y un poco con la voz así muy levantada. Le dijo, ¿qué debo hacer, Señor, para yo heredar el reino de los cielos? ¿Qué necesito hacer para que yo herede el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor. Y él le dice con arrogancia, tal vez le dice, todo eso lo hago. Yo cumplo la palabra al pie de la letra. Yo me imagino que este hombre lo que andaba buscando era que la gente de su alrededor escuchase de que él era un hombre íntegro, que él no tenía nada que envidiarle a los demás, porque él cumplía la palabra a cabalidad. Y de paso que cumplía la palabra a cabalidad, era rico, era millonario. Arrogancia. Entonces el Señor le da en la médula espinal
le da donde más le dolía. Le dijo, ya sé qué es lo que te falta. Vende todos tus bienes y darle de comer a los pobres, que son muchos, y sígueme. Y el hombre dijo, no, ya no me conviene. Se entristeció y se fue. Pablo dice, aunque vendas todos tus bienes para dar de comer a los pobres y no tiene amor. O sea que el problema no era la riqueza de aquel hombre. El problema era que su corazón estaba desviado. Así como está desviado el corazón de la persona que aunque dé todo para los pobres y dé de comer al hambriento y no tiene amor. Porque esto no se trata de lo que tengas o dejes de tener. Mire cómo dijo Agur, si no me equivoco ese es el nombre del personaje que escribió Proverbios 37. Dijo, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Imagínense, este hombre tenía una posición muy personal, diciéndole a Dios, las circunstancias modifican mi carácter y mi conducta para contigo. Si tengo pobreza, te voy a negar y voy a salir a robar. Si tengo pobreza y si tengo riqueza, me voy a saciar y me voy a olvidar que tengo a Dios. Manténme de lo necesario. Y en ocasiones hay gente dentro de la iglesia que necesitan vivir de lo necesario. Por eso Dios no le da mucho, pero tampoco le da poco. Por eso Dios no los bendice como quiere hacerlo. Porque su condición está basada en las cosas de su alrededor, en lo que le rodea. Lo que suceda en el contorno, lo que pasa en el alrededor, a mí me van a mover mi situación espiritual. Si me saluda la hermana, si me llama el pastor, si me visitan los pastores de la iglesia, si me toman en cuenta para algo. Entonces, personas que son circunstanciales, Dios dice, hay que tratarlas con delicadeza. Es como dice la palabra en el ámbito de los odres. Todo odre es útil para Dios. ¿Sabía eso? Dice, no puedo echar vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo rompe el odre viejo. Así que yo no lo echo, dice el Señor, porque rompo el odre y se pierde el odre y se pierde el vino. Es preferible que cada quien mantenga lo que recibe. Porque Dios se preocupa tanto con el vino, por el vino como por el odre, sea nuevo o sea viejo. Entonces, cuando nosotros vemos que la preocupación de Dios es de que tú puedas vivir dentro de sus caminos con lo necesario, te da lo necesario. Ahora, Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendemos hoy el todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando leemos el versículo pasado, el anterior. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, sé vivir con casi nada. Pablo dijo, yo sé vivir con casi nada. Una versión dice, sé vivir en pobreza. Yo sé vivir en pobreza y también sé vivir en riqueza. Eso lo dijo Pablo. ¿Ves la diferencia de pensamiento de un hombre al otro? Que el uno le dice, Señor, dame lo necesario, no me des más, dame, porque me manejo o salgo y robo, una de dos. Pero cuando vemos a Pablo, un hombre que portaba a Cristo
dentro, aquel no tenía la manifestación, aquel no tenía la presencia, aquel no tenía la fortaleza, aquel no tenía las capacidades que tiene usted y que tengo yo, no las tenía. Por lo tanto, aquel decía, manténme de lo necesario. Pero hoy que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos decir, Señor, dame lo que sea, que yo no te voy a negar. Dame riqueza y te glorifico. Dame pobreza y te sirvo y te sigo. Porque no dependo de lo que tengo. No dependo de lo que poseo. No dependo de lo que tenga en mi bolsillo. Dependo de lo que hay dentro de mí, que se llama Cristo Jesús. De eso dependo. En donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Mire, y con esto voy a concluir 2 versículos bíblicos. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún más. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, para que Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? ¿Usted sabe cuál es el más grande tesoro que usted tiene? Se lo voy a declarar en esta hora. El tesoro más grande que usted puede tener se llama Cristo. No hay otro. Por eso el Señor dice, en donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Y mi tesoro principal se llama Cristo. Porque Él me salvó, Él me libró, Él me dio la plenitud, Él me introdujo en su gracia, Él lo hizo todo por mí. ¿Cómo no voy a tenerlo como máximo tesoro de mi vida? Es allí donde nosotros necesitamos entrar. Su máximo tesoro se llama Cristo Jesús, quien hizo todo para que usted hoy en día viviese para Él. Así que por sus frutos, dice las Escrituras, los conoceréis. Vamos a despedir a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Bendecimos su vida de una manera especial.